Muy buenos días, docente Jason Rodríguez Lindao, compañeros presentes. Hoy nosotros somos el grupo número uno que les va a hablar sobre el concepto e importancia de la bioquímica en las ciencias de la salud de la carrera de enfermería. Los integrantes que van a intervenir en el día de hoy es Ángel Suárez Jessica Marisol, López Delgado Valeria Nicole, Corralo Basilio Senia Naim, mi personal Pedro Manchaner Steven, que es el líder que lidera este grupo. Pinca y Pinca y Anaís Maitea, Ramos Méndez Zuleika Shley, Rodríguez Vera Linda y Juliet, y por último Soriana del Lao Carla Lisbeth. Hablemos en sí sobre el objetivo general de que se basa en sí. Primero, tenemos que es comprender el rol de la bioquímica en la salud, que esto sí se basa en explicar cómo la bioquímica en sí permite comprender los procesos químicos del cuerpo humano y explicar en sí los diagnósticos, tratamientos y prevención contra enfermedades dentro del campo de la salud. Como segundo, tenemos relacionar en sí la teoría en prácticas profesional, analizar en sí cómo la importancia de la bioquímica tiene una base científica en sí para la formación de carreras de la salud, especialmente en la carrera de enfermería. Y también donde el conocimiento bioquímico es la clave para en sí dar a conocer o dar a explicar los cuidados adecuados. También tenemos que resaltar su valor clínico, demostrando en sí cómo el conocimiento de la bioquímica puede ser muy fundamental para interpretar en sí análisis clínicos, desarrollar fármacos y aplicar en sí medicina personalizada, contribuyendo a una atención médica más integral o más en sí, más colaborativa. Como siguiente, tenemos los objetivos específicos, que esto en sí se basa, eh, se basa en sí, que la bioquímica en sí estudia las sustancias y procesos químicos de los seres vivos. También estudia las ramas principales, que son las estructuras, la inmunología y la metabólica. Y también dice que va a ayudar a permitir de cómo funciona en sí el cuerpo a nivel molecular. Como puede ser también analizar, otra parte puede ser analizar su importancia en diagnosticar el tratamiento. Se puede usar en sí etiquetar enfermedades mediante análisis clínicos. Es clave para en sí crear medicamentos y sea también tratamientos personalizados y ayuda a identificar enfermedades genéticas y metabólicas. También tenemos relacionar en sí la bioquímica con la enfermería, donde también sí va a ayudar a permitir a interpretar exámenes clínicos y explicar tratamientos. Es útil para comprender también las alteraciones metabólicas y por último mejorar la toma de decisiones en el cuidado del paciente y tener en sí una buena salud. A continuación van mis siguientes compañeros, quienes le van a aplicar qué es el resultado del aprendizaje, la introducción, en qué se basa la bioquímica y qué ramas contrae ella en sí. Muchas gracias. Buenos días, tenemos como resultado del aprendizaje en contexto que la bioquímica es muy importante para el cuidado de la salud y esta se convierte en una herramienta muy importante para el área de salud en base clínica. Tenemos también, nos darán conceptos y tenemos puntos claves que son diagnóstico preciso, que relaciona o identifica alteraciones moleculares en fluidos corporales. Tratamientos personalizados, que analiza factores genéticos. El siguiente punto, seguimiento clínico, que ayuda a monitorear enfermedades. Tenemos también nutrición y metabolismo, que estudia cómo los nutrientes se transforman en energía. También tenemos base para nuevos fármacos, que contribuye al desarrollo de medicamentos que tengan más efectos. Y también tenemos comprensión fisiológica, que esto explica cómo funcionan los órganos y sistema muscular. Gracias.
Muy buenos días con todos. Me presento, mi nombre es Linda Juliet Rodríguez Vera y hoy les hablaremos sobre un tema fundamental en el área de la salud, que es la bioquímica. Bueno, como introducción, seguramente muchos han escuchado sobre esta palabra, pero ¿sabemos realmente qué es lo que significa y por qué es importante? Bueno, la bioquímica nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cuerpo a nivel interno, desde la digestión hasta el funcionamiento de nuestras hormonas. También nos dicen que la bioquímica es la ciencia que estudia las reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos, especialmente en el cuerpo humano. Gracias a esta podemos entender cómo funciona nuestro organismo por dentro, como por ejemplo, cómo dirigimos los alimentos, cómo producimos energía, cómo actúan nuestras hormonas y también cómo trabajan las enzimas. Este conocimiento es muy valioso en la medicina. ¿Por qué? Porque nos permite identificar enfermedades, controlar tratamientos y también mejorar y tener una mejor calidad de vida en los pacientes. Sin la bioquímica, esta sería muy difícil de comprender cómo actúan muchas enfermedades y también cómo es el funcionamiento de los medicamentos en nuestro cuerpo. Bueno, durante esta exposición también les vamos a explicar cada uno de los conceptos básicos, como es la bioquímica, sus principales áreas de estudio y la importancia de la salud y cómo ésta aplican a diferentes profesiones, como es la medicina, la enfermería, la farmacia y la nutrición. En resumen, tenemos que la bioquímica también nos ayuda a entender mucho mejor nuestro cuerpo humano y a cuidar la salud de una manera mucho más efectiva. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Anaís Maite Pincay Pincay. Yo les voy a hablar un poco sobre qué es la bioquímica. Sí. La bioquímica es una rama de la ciencia que se encarga del estudio de la composición química de los seres vivos. Su principal objetivo es comprender cómo funcionan las moléculas dentro de las células y cómo estas interacciones, perdón, hacen posible la vida. A través de la bioquímica se analizan las estructuras, eh, funciones y transformaciones de los componentes moleculares que forman parte de organismos como humanos, animales, plantas y bacterias. Estos componentes incluyen lo que son proteínas, que son moléculas que cumplen funciones estructurales, enzimáticas, hormonales y de defensa. Lípidos, los cuales son grasas, aceites que almacenan energía y forman parte de la membrana celular. Carbohidratos, que son los azúcares que sirven como fuente de energía inmediata. Ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, los encargados de almacenar y transmitir la información genética. Las vitaminas y minerales, que participan en múltiples relaciones bioquímicas esenciales. En el ámbito médico y de laboratorio, esta disciplina es conocida como biología molecular y permite entender enfermedades, desarrollar tratamientos y mejorar la calidad de vida a través del conocimiento de los procesos celulares. Las ramas que podemos encontrar en la bioquímica son la bioquímica estructural, que se enfoca en el estudio de la estructura tridimensional de las biomoléculas, especialmente en las proteínas y ácidos nucleicos. Esta rama permite entender cómo se forma de una molécula determinada su función dentro de la célula. La enzimología es la rama que estudia enzimas, que son proteínas especializadas para acelerar las reacciones químicas del cuerpo. Analiza sus funciones, mecanismos de acción, regulación y aplicación en procesos eh, industriales o médicos. En el caso de lo que es bioquímica metabólica, estudia lo que es el metabolismo, es decir, las rutas químicas que permiten transformar los nutrientes en energía o componentes útiles para la célula, perdón. Incluye procesos como respiración celular, fotosíntesis, síntesis de proteínas, entre otros.
La inmunología. Aunque tradicionalmente es una ciencia independiente, está estrechamente relacionada con lo que es la bioquímica. Se encarga del el estudio de las respuestas del sistema inmune, como la producción de anticuerpos, la activación de células defensivas y las respuestas ante virus, bacterias y sustancias extrañas. Gracias. Muy buenos días, soy Carla Soriano y mi tema a conocer es la importancia de la bioquímica en la ciencia de la salud. La bioquímica es importante para varias áreas aplicadas al conocimiento, como la medicina, la farmacología, la biotecnología y la salud pública, entre otras áreas. Esto se debe a que la bioquímica permite comprender procesos muy complejos que ocurren en los seres vivos, a- además del conocimiento esencial para proteger y mejorar la calidad de vida. Al entender este tipo de mecanismos fundamentales para la vida, esta ciencia ayuda a resolver problemas relacionados a la salud y la alimentación. En el ámbito médico, la bioquímica es clave para analizar nuestras muestras biológicas, como los análisis de sangre, los análisis de orina, o los tejidos, ya que esta ayuda a detectar desequilibrios químicos y también a estudiar enfermedades como la diabetes, el cáncer, los trastornos metabólicos, entre otras enfermedades. También en el ámbito de farmacología permite comprender mejor la acción de los fármacos, el cómo se absorben, el cómo se distribuyen, el cómo también nosotros lo eliminamos del organismo, lo cual es esencial para la medicina personalizada. En el ámbito de la biotecnología, la bioquímica proporciona conocimientos muy importantes sobre los procesos biológicos que la utiliza para desarrollar sus aplicaciones. También la biotecnología se beneficia de la bioquímica para los avances, para los avances de sus técnicas y procesos. En el ámbito de la salud pública, como ya lo mencioné anteriormente, esta nos ayuda a conocer el diagnóstico de enfermedades, la evaluación del estado nutricional, como en los análisis de sangre y orina, también podemos verificar en esos análisis cómo están las deficiencias nutricionales, monetizar la eficacia de intervenciones nutricionales y formar políticas de salud pública. Gracias. Buenos días, mi nombre es Zuleika Asley Ramos Méndez y les voy a hablar sobre los aspectos claves de la bioquímica en la medicina. La bioquímica es esencial para la medicina ya que proporciona información sobre los procesos moleculares que sustentan la salud y la enfermedad. Sus aplicaciones abarcan el diagnóstico, la terapéutica y el desarrollo de fármacos, lo que la hace indispensable en la atención médica moderna. Como primer aspecto clave tenemos el diagnóstico de enfermedades, en donde la bioquímica permite identificar alteraciones en las concentraciones de ciertas moléculas presentes en fluidos corporales. Como segundo aspecto clave tenemos la comprensión de procesos fisiológicos, en donde se estudia cómo ocurren las funciones vitales en el cuerpo humano a nivel molecular. Como tercer aspecto clave tenemos el desarrollo de fármacos y tratamientos, en donde la bioquímica es clave para diseñar medicamentos que interactúen eficazmente con blancos moleculares específicos. Como cuarto aspecto clave tenemos el estudio de enfermedades genéticas y metabólicas, en donde se permite detectar y comprender enfermedades causada por defectos genéticos o enzimáticos. Y como quinto aspecto clave tenemos el monitoreo del estado de salud, en donde se utilizan pruebas bioquímicas de seguimiento para controlar la evolución de enfermedades o verificar la eficacia de tratamientos.
como sexto aspecto clave tenemos la nutrición y metabolismo, en donde se analiza cómo se absorbe, cómo se transforma y cómo se utilizan los nutrientes dentro del organismo. Y como último aspecto clave tenemos la prevención y la medicina personalizada, en donde la bioquímica contribuye a identificar factores genéticos y moleculares que se predisponen a ciertas enfermedades, permitiendo diseñar tratamientos personalizados. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel Suárez Jessica. Les voy a hablar sobre el papel de la bioquímica en área de la salud. Como primer punto tenemos medicina. En medicina la bioquímica es fundamental para entender el origen molecular de muchas enfermedades, es decir, estudia cómo los cambios en proteínas, enzimas o genes que causan enfermedades como la diabetes, el cáncer o los trastornos hormonales. También permite interpretar resultados de laboratorio como nivel de glucosa, colesterol o enzimas hepáticas, lo que ayuda al diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, como por ejemplo, un médico usa la bioquímica para saber si un paciente tiene anemia al revisar los niveles de hemoglobina en sangre. Como siguiente punto tenemos enfermería. La bioquímica permite que los profesionales de enfermería entender el real estado fisiológico del cuerpo humano. Esto les ayuda a aplicar cuidados personalizados de acuerdo con los valores bioquímicos del paciente, como los electrolitos en el pH, en sanguíneo a los niveles de urea o creatina. Gracias a esto pueden detectar ele- alteraciones y actuar de forma rápida y eficiente, como por ejemplo, una enfermera puede saber si un paciente está deshidratado al ver el nivel de sonido de su análisis de sangre. Como tercer punto tenemos farmacia. En farmamentos actúan en el cuerpo. Se analizan cómo absorben, se metabolizan, es decir, cómo procesa el cuerpo, cómo se distribuyen al organismo y cómo se eliminan. Esto es esencial para saber la dosis correcta, evitar efectos secundarios y garantizar la eficacia del tratamiento, como por ejemplo un farmacéutico ajusta la dosis de un medicamento en un paciente como influencia renal, basándose como en elimina los en el fármaco. En nutrición. En nutrición, la bioquímica permite comprender cómo el cuerpo transforma los alimentos en energía. También ayuda a saber cómo se almacenan nutrientes, cómo influyen en la salud. Esto permite que las nutricionistas diseñan diseñar diabetes en las personalizadas que permiten enfermedades y mejorar el bienestar general, como por ejemplo una persona con colesterol alto debe evitar ciertos tipos de grasas porque afectan sus valores químicos en la sangre. Como quinto punto tenemos la psicología. En la bioquímica también tiene un papel importante en la psicología, ya que estudia cómo actúa en neurotransmisores y las hormonas en el cerebro. Estas, estas sustancias químicas influyen directamente en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Por eso, muchos tratamientos psicológicos se apoyan al conocimiento bioquímico del sistema nervioso, como por ejemplo la serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. En un desequilibrio puede causar una depresión. En, en el laboratorio clínico es en una área de la bioquímica que se usa para todos los días para analizar sangre, orina o otros fluidos corporales. Estos análisis permiten detectar enfermedades minotorias o tratamientos que previenen complicaciones. Los profesionales de laboratorio aplican técnicas
bioquímicas para obtener resultados precisos ayudan a un diagnóstico o clínico, como por ejemplo un examen de orina con proteínas elevadas pueden indicar daños en los riñones. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente. Mi nombre es Señor Rala Basilio y yo les voy a hablar sobre las aplicaciones prácticas de la bioquímica. La bioquímica tiene un montón de aplicaciones dentro de las ciencias de la salud. Una de las más comunes es en los análisis clínicos, como cuando nos hacemos exámenes de sangre para medir ya sea la glucosa, el colesterol, los triglicéridos o incluso los electrolitos como el sodio o el potasio. Todo esto nos ayuda a diagnosticar enfermedades, detectar desequilibrios metabólicos y también a monitorear cómo está el paciente en general. Es decir, son herramientas fundamentales que usamos todo el tiempo en el área de la salud. Otra aplicación muy importante es el tratamiento de enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad esta es una enfermedad que está relacionada directamente con el metabolismo de la glucosa y la función de una hormona que todos conocemos llamada la insulina. Gracias a la bioquímica se ha podido entender cómo actúa esta hormona en el cuerpo, lo cual ha permitido el desarrollo de insulina sintética, así como dietas personalizadas que se adaptan a las necesidades del paciente. Incluso los glucómetros y las tiras reactivas que usan los pacientes para medir la glucosa funcionan con principios de bioquímicos. Y por último, ahí está la parte de la bioquímica genética, que también es súper importante, ya que a través de esta, el estudio de ADN se ha podido identificar mutaciones hereditarias, lo que permite realizar diagnósticos genéticos y avanzar en la medicina personalizada. Esto significa que pueden diseñar muchos tratamientos según el perfil genético de cada persona, lo que hace que sean mucho más eficaces. Además, la bioquímica ha abierto el camino hacia áreas como la ingeniería genética y la terapia génica, que son claves para la medicina moderna. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, como conclusión podemos decir que la bioquímica es una base fundamental para entender cómo funciona el cuerpo humano. Cómo funciona el cuerpo humano, especialmente a nivel molecular. Nos ayuda a comprender también procesos vitales, detectar problemas de la salud y diseñar tratamientos más específicos y eficaces para cada persona. Pero no solo queda en la teoría, también nos da herramientas prácticas que se usan en muchas áreas como la medicina, la enfermería, la farmacia, la nutrición y el laboratorio clínico. Desde medir la glucosa de un paciente diabético hasta analizar una mutación genética. Su impacto es constante y esencial. Por todo esto, no deberíamos decir que la bioquímica solo es una simple materia más, sino tomarla como una ciencia transversal que realmente fortalece la formación de los futuros profesionales de la salud. Gracias a su enfoque científico y su capacidad de explicar lo que pasa dentro del cuerpo, la bioquímica se convierte en una herramienta imprescindible para el cuerpo integral de las personas. Con toda esta información damos por finalizada nuestra exposición. Espero que el tema les haya sido claro, interesante y de utilidad para todos. Gracias por su atención. Somos el grupo 1 del paralelo 1-1 de la carrera de enfermería. Muchas gracias.